La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Dios le bendiga. Deseo que la gracia de Dios continúe con todos ustedes. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 1, estaremos hoy. Ya hemos estudiado ciertamente este versículo, pero quiero llevarlo más a fondo en el estudio bíblico. Porque hay cosas que no podemos decirlas todas de una vez, tenemos que ir por parte. La revelación de Jesucristo, así comienza el capítulo 1, verso 1. Esta revelación de Jesucristo, según las Santas Escrituras, la palabra revelación quiere decir Apocalipsis. Apocalipsis, que viene de una palabra griega y por lo tanto quiere decir recorrer el telón, revelar lo que está oculto o destapar lo que está tapado. En este caso, es revelar los propósitos, las metas, los objetivos que Dios tiene para con la humanidad. En este caso, con su iglesia y con los impíos. Trataremos acerca de esto a continuación, después de estos cortos anuncios que tengo para ustedes. Para el día 25, 26 y 27 tenemos una gran campaña de 3 días. Esperamos que todos ustedes se den cita a ese magno evento que tendremos con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, deseo que usted participe de las bendiciones que están listas para usted. Ahora bien, para los días miércoles también tenemos la bendición de servicios de alta riqueza de bendición los miércoles y el día viernes a las 7:30, los domingos a las 10 de la mañana con un poderoso devocional. La escuela bíblica para adultos, para jóvenes y para niños. Y por la tarde, los servicios de oración de 4 a 5 y el otro servicio que es el de jubileo es a las 5 de la tarde en adelante. Queridos televidentes, según las Santas Escrituras, la Biblia nos habla de una forma clara y precisa respecto a la gran revelación de Jesucristo. El pasaje dice al pie de la letra, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan es el apóstol amado, el que se recostaba en el pecho del Señor. Entonces, vamos a meditar primero en esa palabra revelación. Dios siempre, cuando va a hacer algo, ya sea a una iglesia, o a cierto individuo, o a cierta familia, o a cierta nación, o a cierto imperio, Dios siempre ha revelado sus propósitos. ¿A quiénes? A sus profetas, a sus apóstoles, a sus pastores, a sus evangelistas, a los misioneros. Esto es con aquellos hombres que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, en el tiempo de Daniel, dice en el capítulo 2, verso 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Esto da a entender que Dios tenía planes con ese imperio y Dios reveló el 100%
las cosas que debían de suceder al imperio babilónico. Entonces, Daniel, el profeta de Dios, fue usado por Dios especialmente para interpretar el sueño que tuvo Nabucodonosor respecto a los imperios que venían tras este imperio que caía, y entonces donde también se muestra la bendición del imperio de Jesucristo, que es el imperio perdurable. Según Daniel capítulo 2 verso 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Así le contestó el siervo de Dios llamado Daniel al emperador de Babilonia, es decir, al rey Nabucodonosor. En el libro de Amós, en el capítulo 3, en el verso 7, dice las escrituras: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces podemos considerar, a la luz de este pasaje interesante, que Dios es un Dios que siempre va a manifestar las cosas que han de acontecer antes que acontezcan. La va a revelar a sus siervos. Cualquier siervo que le sirva con integridad recibirá la visión, recibirá la revelación. Entonces, Dios no es cualquier Dios. Él es el Todopoderoso y Él tiene el control de todas las cosas. Nada se hace por al azar. Por lo tanto, el hombre debe de aprender a oír la voz de Dios y debe de obedecerla para que le vaya bien a él y a todos los suyos. En el libro de Romanos, en el capítulo 16, verso 25, el apóstol Pablo declara: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ahí vemos que ciertamente Dios reveló a Pablo las cosas que iba a hacer con los gentiles y las cosas que también iban a sucederle a Israel. En este caso vemos claro que dice Pablo en Romanos 16, verso 25, al que puede confirmaros según mi evangelio, según las enseñanzas bíblicas del evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora eso deja de ser un misterio. Ha sido descubierto, ha sido dado a sus siervos para que puedan notificarlo al mundo, y las almas que creen ciertamente al poder de Dios mediante el evangelio alcancen la riqueza de su salvación. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 12, pues yo, dice Pablo, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno en cuanto se refiere a la revelación del evangelio. Él dice claro, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto da a entender que Dios es el que revela las cosas ocultas que son escondidas por muchos siglos, pero que vienen a ser reveladas en los postreros días. Entonces, Apocalipsis es la revelación de Dios prácticamente dada a su Hijo Jesús, y vemos que éste la transmite a su ángel y su ángel a Juan, y Juan a las 7 iglesias del Asia, y estas 7 iglesias a todo el mundo entero. Ahora bien, en Efesios capítulo 3, en el versículo 3, el apóstol dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y el apóstol había estado mencionando ciertamente
lo que es el misterio del Evangelio, que había sido revelado al apóstol con el propósito de edificar millones de almas. Porque Dios es un Dios que ama al ser humano. Lo ama tanto y no desea que viva ignorante en cuanto se refiere a los planes santos de Dios. Lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Entonces Juan el apóstol dice, lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Entonces, hablando el mismo Señor, que Juan lo que oyó y esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Lo mismo Jesucristo, lo escucha del Padre, lo transmite a la gente, pero la gente no recibe su testimonio. Por eso camina mal y le va requete mal al hombre, por no escuchar las revelaciones de la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Juan, en el capítulo 8, verso 26, Jesús dijo, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Recalcando lo que Jesús, nuestro Señor y Salvador, dice. Muchas cosas tengo que decirles, muchas cosas tengo que juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. ¿Quién lo envió? Su Santo Padre. Entonces, y dice, y yo lo he oído de él, y esto hablo al mundo. Entonces, a la luz de las Santas Escrituras, Jesús está hablando que él escuchó las cosas que el Padre quería que él, ciertamente su Hijo, las notificase al mundo de aquel entonces y para el mundo de hoy presente. ¿Cuán importante es? En Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Señor Jesucristo. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, encontramos que el Padre le da la revelación a Jesucristo su Hijo, para que Jesucristo la revele al mundo, a sus fieles, a los creyentes, porque los incrédulos, oyendo las verdades, el amor y la revelación de Dios, no quieren atenderlo, no quieren recibirlo, pero bienaventurados aquellos que lo reciban. ¿Cuál es el propósito? Entonces, la revelación de Jesucristo es lo que Dios le dio, ciertamente. Vemos a la luz de las Santas Escrituras, en el libro de Amós capítulo 3, verso 7, como Romanos 16:25, Gálatas 1:12 y Efesios 3:3, que Dios ciertamente le dio a Jesucristo el mensaje, y este mensaje se lo transmitió a los apóstoles, y los apóstoles a todas las iglesias que fueron fundadas en el ministerio de ellos, y a través de otros grandes líderes que Dios ha venido levantando. Y esto es para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder. Ahora bien, según vemos en Apocalipsis 22:6, y me dijo, dice Juan, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Entonces, cuán importante es que entendamos que Dios es un Dios grande, grande y poderoso, que conoce todas las cosas, pero que está con la disposición de revelar a sus hijos. Y aún aquellos que están perdidos en delitos y pecados, que conozcan también la gracia y el poder y el amor de Dios,
para que sean alcanzados de parte de Dios y sean bendecidos y prosperados por la potencia de Dios, por esa gran misericordia que se extiende para vida, para esperanza al hombre. A la luz de otros interesantes pasajes bíblicos, encontramos entonces de una forma clara y precisa de que Dios es un Dios que nos ama tanto y desea que sepamos el camino correcto y que andemos por ese camino para no extraviarnos, para tener la paz en nuestra alma. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre Celestial si no es a través de mí. Ahora bien, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Recuerde estas palabras y grábeselas en su respectivo corazón y mente, que la comunión íntima de Jehová es con los que temen su nombre, temen a la voz de su palabra. A ellos hará conocer su pacto, sus verdades, sus propósitos, sus metas. Entonces, Juan 15:15, Jesús dijo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto es, Cristo la recibe del eterno Padre, y entonces él dice claramente en este pasaje que las cosas que recibió o que escuchó de su Padre, él nos las ha dado a conocer a nosotros. Qué interesante. La fuente de este conocimiento santo, de estas revelaciones del propósito salvífico de Dios, se lo transmitió a su Hijo a sus siervos fieles, para que estos fieles lo transmitan a grandes multitudes de personas. Entonces, las cosas que deben de suceder pronto está registrado está registrado en el capítulo 1, verso 3, donde declara el sagrado escritor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Según el verso 19 también, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Este versículo, la gran parte de escritores o una gran parte de hombres usados para escribir comentarios hacen el bosquejo de este mismo pasaje. Por lo tanto, en el capítulo 4, en el verso 1, nos habla en Apocalipsis: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. La primer voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es un llamado que Dios hace al apóstol a subir en el Espíritu. Sube acá. ¿Cuál es el propósito de que él suba hacia la presencia de Dios? Para mostrarle las cosas que sucederán después de estas. Dios está revelando en el libro de Apocalipsis la gran salvación, que es la gran redención de los justos, pero también revela los juicios espantosos para los impíos que se burlan, pisotean el nombre de Dios y que no se sujetan, como en el caso de hombres que quieren vivir en adulterio, en fornicación, consultando a los brujos, a los adivinos, a los agoreros, a los que tiran las cartas. Aún toda esta gente que trabaja con Satanás recibirá juicios terribles. Serán echados al fuego, donde serán atormentados día y noche, si es que no se arrepienten a tiempo. Si se arrepienten a tiempo,
Dios tendrá misericordia para perdonar y salvarlos. Pero de todos modos, el apóstol Juan es llamado por el Espíritu de Dios a subir para recibir totalmente la revelación de las cosas que sucederán después de estas. Según vemos en Apocalipsis 22:10, y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es decir, que será desarrollado todos los eventos revelados a Juan, los hará totalmente ejecutar Dios con rapidez. Según otra de las citas bíblicas, segundo de Pedro capítulo 3 verso 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Entonces, 1000 años como un día. Esto da a entender que para Dios es tan corto el tiempo, es un día para Él, aunque para nosotros es una eternidad. 1000 años es una eternidad, que muchos de los propósitos que Dios tiene, muchos de los que vivimos, no vamos a verlos con nuestros ojos naturales, pero lo miraremos más allá de la muerte de todos modos. Ahora bien, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 y 1000 años como un día. Qué maravillosa la potencia de Dios. Entonces, Apocalipsis fue declarado por el ángel de Jehová, o dado al ángel de Jehová, y el ángel de Jehová una vez más a Juan. Es decir, Juan también está con toda la obligación de dar esto a las 7 iglesias. Y las 7 iglesias tienen el compromiso de darlo al mundo. Vemos a la luz de las Santas Escrituras. Entonces, en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Vemos entonces a Jesús enviando a su ángel. Ese ángel puede ser uno de los que habitan en el cielo, o pueda ser un predicador de hueso y carne y sangre, porque a los pastores Dios también le llama ángel, y por lo tanto puede ser un hombre común y corriente o puede ser un ser angelical. Pero en este caso está diciendo Dios que él ha enviado su ángel para darles testimonio de las cosas en las iglesias. Y declara su firma: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, el que autorizo esto a mi ángel. Entonces, podemos decir con toda certeza que Dios revela las cosas por medio de sus siervos. Daniel capítulo 8, verso 16, nos dice: oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo a Gabriel. Gabriel es un arcángel del cielo. Gabriel enseña a la visión. Un ser celestial con voz de hombre le declaró, dándole órdenes al arcángel Gabriel para que enseñara o explicase la visión que ha tenido Daniel. Daniel está orando por Israel. Según el capítulo 9 y capítulo 10 de Daniel, ha estado orando para que Dios le muestre sus propósitos, sus planes y diseños para con el pueblo de Israel. Pero que Dios no solamente le ha mostrado eso, le ha mostrado también los imperios del mundo. Según Apocalipsis también, capítulo 9, verso 21, dice Juan, aún estaba hablando en oración. Daniel capítulo 9, verso 21. Aún estaba hablando en oración
cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, es decir, con rapidez, vino a mí a la hora del sacrificio, es decir, como a las 3 de la tarde, fue visitado este hombre llamado Daniel por el arcángel Gabriel. Y según el pasaje 23, siempre de Daniel 9, al principio de tus ruegos, le dijo el arcángel a Daniel, fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Ciertamente, Daniel era muy amado por Dios. Se entregó tanto a buscar la presencia de Dios que tenía grandes experiencias con los seres angelicales y con el Dios que lo enviaba. Y en este caso, el arcángel le dice a Daniel, al principio de tus ruegos fue dada la orden de yo venir y traerte las respuestas. Yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahí continúa en el verso 24 al verso 27. Entonces, Dios siempre manifestando las cosas que va a hacer anticipadamente para que la gente no piense que estas cosas se dan al azar, se dan así de presto. Todo está planificado por Dios y todo está bajo el dominio de nuestro Creador. No es asunto que esto apareció de la nada. Los juicios que se están viendo en toda la faz de la tierra, eso ya está decretado en todas las páginas de las Santas Escrituras. Terremotos, tornados, volcanes explotando, ríos desbordándose, lagunas, lo mismo. Todo está diseñado por Dios. Pueblos que han sido castigados en juicios, en la ira de Dios, por no buscar a Dios y por desecharlo testarudamente. Dios ha derramado su ira, pero todo está planificado, todo está bajo el control de Dios. Tal vez tú digas, pero ¿qué no es amor Dios? Por supuesto que lo es, pero Él tiene otro lado de moneda también. Es decir, de su moneda, de su carácter, en otras palabras, que Él es fuego consumidor, no comparte su gloria con nada de pecado, odia el pecado, y el hombre que ama el pecado y nunca se arrepiente será cortado, arrancado desde la raíz. No quedará raíz ni rama de esa persona. Aún aquí tengo entendido en la ciudad de Los Ángeles, hay una ciudad aplastada a 300 metros de profundidad. Imagínense, qué terrible situación. Vivimos encima de otra ciudad que fue aterrada no sabemos cuántos siglos atrás. Dios se indignó, se enojó por causa de tanta maldad. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.